Pues bienvenidos a un nuevo podcast de Revolucionaria Mentes, un podcast de historia en el que hablamos sobre personas y mentes que revolucionaron el mundo. Concretamente estamos en la serie de Monjes a la fuga, en el 4º capítulo ya, de esta serie en la que estamos hablando de Casiodoro de Reina, un hombre súper interesante sevillano que se fugó de un convento, de su monasterio, en el siglo XVI. En el siglo XVI. Hemos estado hablando en los capítulos anteriores sobre su contexto y hoy vamos a entrar ya de lleno, ahora ya sí que sí, a su ciudad sevillana. ¡Ea! Pero antes, yo, ole, hoy que hablamos de Sevilla, no voy a hacer así el podcast, tranquilos. Gracias. Pero quiero saludar a Lidia. Buenas. Y a Silvina al otro lado del Atlántico. Y buenas. Ella muerta de frío. Nosotras muertas de calor. En su julio invernal. Y nosotras muertas de calor en nuestro julio mediterráneo. Efectivamente. Hola, perdona la interrupción. Me gustaría decirte 3 cosas. La primera es que si te está gustando este podcast puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio que subamos. Segundo, te pedimos que nos puedas ayudar con la difusión compartiéndolo entre tus contactos. Y tercero, si quisieras apoyar económicamente este y otros proyectos puedes hacerlo desde tan solo 1,5 € al mes a través de la página de Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y sigue disfrutando del episodio. Chao. Pues estamos en el siglo XVI, estamos en Sevilla. Yo me siento parte sevillana, tengo sangre en mis venas, mi madre es sevillana. Y queremos saber de esa Sevilla en el siglo XVI que acunó a nuestro gran y queridísimo Casiodoro, del que por fin empezamos a hablar un poquito más. Así que cuéntanos, por favor, Silvina, ¿cómo era esa Sevilla? Bueno, esa Sevilla realmente acunó a Casiodoro porque lo nutrió su mente. Es una etapa muy particular en la vida de Casiodoro, toda su estancia en Sevilla. En el monasterio, los primeros registros en el monasterio de Santiponce, en San Isidoro del Campo, donde él vivió y donde él se forjó como Casiodoro, porque bueno, uno tiene a veces el vicio de pensar que Casiodoro de Reina o cualquier otro gran personaje histórico ya lo eran a los 3 o 4 años, ¿no? Y en realidad esta introducción que vos hacías, Lidia, es muy bonita, porque es real que yo creo que Sevilla formó la mente intelectual teológica de Casiodoro, ¿sí? Sí. Una ciudad terriblemente particular, porque en el siglo XVI Sevilla era una ciudad cosmopolita, era la ciudad de entrada y de salida de productos de todo el Imperio Ibérico, que era una formación monstruosamente gigante para la época, territorialmente enorme. Era la entrada y salida de todos los productos que iban o llegaban desde América, pero no solo productos, ¿sí? Y esto creo que es sumamente interesante. Era la puerta de entrada, la llave de entrada de ideas, de material invisible, pero de material que iba a forjar muchas mentes durante varios siglos, desde el XVI en adelante. No solo circulaban objetos, sino que también circulaban pensamientos, nuevas formas de hacer, de sentir, de ser, de estar en la vida. ¿Por qué pasaba esto? Porque tenemos que imaginar que cualquier sevillano, el más común y corriente, ¿sí? No hay que pensar necesariamente en grandes teólogos, en grandes comerciantes o en agentes de la corona. El ciudadano de a pie estaba probablemente muy acostumbrado a ver por las calles de Sevilla personajes que no se correspondían con su España natal, ¿sí? Marineros venidos de otros mares, gente vestida con ropa que no habían visto nunca. Yo les contaba en algún momento a mis alumnos que una vez un historiador me contó en un congreso que habían llevado mangos de Centroamérica solo para que el emperador conozca esa fruta tan particular y tan característicamente caribeña. Y tan Y había rica. llevado un montón de kilos, y muy rica además. Habían llevado un montón de kilos y se les pudrieron en el viaje, pero lograron rescatar uno. Y entonces el emperador pudo conocer un mango, ¿sí? Fíjate.
Claro. Imagínense que esas cajas con esas frutas las bajaban en Sevilla, como también bajaban en Sevilla algún nativo americano que llevaban para que el emperador también conozca, con sus atavíos típicos, con su ropa típica, ¿sí? Entonces es una ciudad muy, muy particular. Y una ciudad, como les decía, en la que circulaban necesariamente ideas estrafalarias para cualquier español. Claro. Y dentro de esa cuestión extraordinaria que se vivía en Sevilla por la circulación de gente, de ideas, de objetos, de artefactos culturales muy extraños, circulaban libros también. Y esto es muy interesante. Libros que venían de otros lugares de Europa, porque era un puerto muy importante el sevillano, material escrito, ¿sí?, que en la España profunda no se conocía, pero que penetraba por Sevilla. Así que hay que pensar que Casiodoro estaba como en una especie nadando, en una especie de líquido amniótico, de caldo de cultivo muy particular, ¿sí?, del que no podía escapar ninguna mente inquieta en el siglo XVI. Esa era una especie de volcán en erupción, Sevilla, una ciudad... Porque... Sí, perdón. Sara. Sí, porque estoy pensando que a pesar de que... estoy pensándolo ahora, esto no sé si lo habíamos hablado anteriormente, pero Casiodoro está en el monasterio, pero aún así no es quizás ese típico monje recluido que no tiene contacto con el exterior, sino que el monasterio es un lugar de mucho trasiego también, cultural, de pensamiento. Hay algo interesante en ese monasterio. Yo cuando lo pienso, a mí me fascina pensar en el monasterio porque pienso siempre que era un monasterio divertido para la época, muy, muy particular. Y tenía dos rasgos fundamentales. El primero era que albergaba peregrinos. Y uno sabe que, bueno, la peregrinación era una forma interesante de hacer turismo en la Edad Media, ¿no? Generalmente cualquier cristiano en algún momento peregrinaba a Roma, a Jerusalén, a Santiago de Compostela. Pero Sevilla se había transformado en un lugar de llegada de un montón de personas a las que les interesaba ver ese mundo tan particular. Entonces, por un lado tenemos un monasterio que está abierto a recibir huéspedes, o sea, personas que no son monjes, que son cristianos. Pero imagínense que llegaría gente de cualquier lugar y con ellos sus registros culturales, sus ideas del mundo, ¿sí? Por un lado eso. Y por el otro tenía otra característica muy, muy particular, y es que no exigía estatuto de limpieza de sangre a los monjes. Por ende, tampoco era un lugar absolutamente cerrado, recalcitrantemente español, por decirlo de alguna forma, aunque la categoría es muy moderna, ¿no?, que estoy usando. Pero un lugar con una, yo les diría, con una apertura cultural, con una apertura hacia otras formas de pensar la vida, que comenzó a hacer su trabajo, esa apertura, en la mente de los monjes que vivían ahí, ¿sí? Es como si hubieran estado resguardados de alguna manera del celo ortodoxo de todo lo que no es cristiano, que era tal vez característico de otras zonas de España. Pero este monasterio no solo llegaban peregrinos, no solo no se pedía limpieza de sangre, sino que también llegaban libros que estaban prohibidos por la Inquisición. ¿Y por qué llegaban libros que estaban prohibidos por la Inquisición? Y uno tiene que presuponer que si llegan libros, por más que estén prohibidos, a la biblioteca del monasterio, alguien los debe haber leído, ¿no? Tal vez más de uno los debe haber leído y más de uno se habrá puesto a discutir lo que esos libros decían. El tema es que históricamente coinciden en ese lugar de Santiponce, que uno se imagina del siglo XVI debe haber sido como un lugar muy pequeño, aislado, con un espacio rural muy amplio alrededor. A mí me gusta pensar mucho en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hizo que en ese lugar recóndito, sureño de España, se encontraran esas cabecitas, que no son menores, ¿sí?, como la de Casiodoro de Reina, del Corro, Antonio del Corro, que es otro teólogo muy famoso, muy interesante para poder pensar la Reforma, o Cipriano Valera? Pero no era solo que había monjes,
en ese monasterio? Había monjes extremadamente inteligentes y extremadamente valientes, con características personales muy particulares, ¿sí? Que hicieron una mota distintiva en la historia del protestantismo español y europeo. O sea, ¿qué es lo que hacía que esos personajes se encontraran en un monasterio del sur de España, todos juntos, ¿sí? Que además estuvieran abonados por un contexto muy particular, que era ese carácter cosmopolita de la ciudad, esa llegada de libros, de ideas, de objetos tan particulares? Es como si Dios con una varita mágica hubiera abierto una especie de portal en Sevilla en el siglo XVI, en ese monasterio, y hubiera puesto a las personas adecuadas en el lugar adecuado y con un contexto cultural muy particular. Así que ese monasterio es, a los ojos de cualquier interesado en el tema, es muy simpático, es muy, muy particular. Yo sé perfectamente, por ejemplo, que las horas de la liturgia eran poco estructurados. Los muchachos que vivían ahí, las horas de la liturgia o de los rezos se habían transformado en horas de debate teológico. Imagínense lo que habrá sido para las autoridades, ¿no?, del monasterio. ¿Por qué debatían? Y porque tenían libros a disposición. Claro. Fíjense la relación entre los hombres y lo escrito, ¿no? Y las ideas, la circulación de ideas, lo que puede llegar a forjar en una mente, tiene un cúmulo de ideas, y el resultado que eso termina dando. Estoy pensando sobre qué edad más o menos tendría Casiodoro. Otras personas importantes allí en el monasterio, pues era Cipriano de Valera, ¿verdad? Que 20 y pico de años. De él se empiezan a tener registros en 1546. Casiodoro había nacido en 1520 en Montemolín, y los primeros registros que aparecen de él con su nombre en el monasterio son de 1546. Así que era para nosotros un muchacho muy joven, pero para la época ya era un hombre adulto, cuando empieza a tener, claro, era un hombre. Ya se había independizado de su casa, no como aquí, que... Sí, totalmente. Sí, no era un eterno adolescente, sino que era un monje ya adulto. Lo interesante es que él traba una amistad me parece a mí que es muy bella, porque la mantuvieron toda la vida y fue muy nutritiva en términos intelectuales y teológicos, con Antonio del Corro. Yo pienso que Antonio del Corro es un personaje al que hay que volver y hay que estudiar con, digamos, desde esta perspectiva más de observar los caracteres humanos, ¿no? No tanto teológicos, porque de eso algo sabemos de él, pero humanamente yo pienso que es un personaje muy interesante también. Se hacen muy amigos. Del Corro, creo yo que lo considera su maestro, su guía espiritual de alguna manera, a Casiodoro, pero Antonio del Corro era un monje muy particular porque era sobrino de un gran inquisidor, ¿sí? Y entonces él alegaba que le pedía al tío que le diera los libros que se le secuestraba a los relajados por la Inquisición o a las personas que estuvieran procesadas por la Inquisición, argumentando que para poder rebatir las ideas heréticas había que conocerlas, había que conocer las fuentes. El tema es que intentando rebatir la herejía, entre comillas, claro, se terminaron transformando todos ellos, ¿sí? Empezaron a encontrar eco y respaldo en ideas por lo menos humanistas. No los vamos a nombrar como protestantes porque se van a definir como tales bastante tiempo después, ¿no? Pero gente con la cabeza totalmente revolucionada. También tengamos en cuenta que no era cualquier monasterio, era el monasterio sede desde 1543 de la Orden de los Jerónimos. Ellos eran jerónimos, que era la orden que confesaba a los emperadores españoles. O sea que estos monjes se hayan fugado de ese monasterio no es un dato menor para la historia de la Iglesia española, ¿sí? No se fugan de cualquier lugar, no son unos monjes muy cualquiera. cercanos al emperador. Claro, sí. También, sí. Bueno, recordando un poquito que la reforma protestante como tal había iniciado en 1517 y aquí estamos hablando de ¿cuántos años después? 30 años por después. Lo menos, una cosa, claro, 1500, por lo menos 1546, lo que les decía que aparece Casiodoro hasta que él se fuga en 1557. Que en realidad para esa época era poco tiempo, porque... Es poco tiempo.
para que una idea vuele de un Sí, lugar a madure, otro buene. en esa Sí, época es poco tiempo. es poco tiempo. Ahora estamos Es poco acostumbrados tiempo. que las cosas pasan en un segundo, ¿no? Pero para esa época es bastante temprano. Es bastante temprano, pero tiene que ver con lo que hablábamos en el podcast anterior. Ya en Sevilla y en buena parte de España había una tierra abonada para que prendieran estas ideas humanistas, ¿sí? Ya había habido ciertos movimientos que habían facilitado la raigambre del humanismo. El humanismo entendido como el hombre en capacidad el hombre consciente, pensando puedo descular algo de la mecánica del universo, ¿no? Claro. Y eso eso no se necesita mucho tiempo. Cuando algo se está cociendo y las revoluciones van rápidas. Exacto, Lidia, es así, porque son cuestiones de profunda necesidad vital, ¿no? Creo que a todos nos pasa y a lo largo de la historia son esas cosas que nos hacen a todos humanos, a todos nos pasan esas cosas, esas angustias, esa desesperación por encontrar respuestas hace que los procesos se aceleren. Yo siempre pienso que en la comodidad no se crece, ¿sí? No se crece intelectualmente, vitalmente, se crece en estos momentos de zozobra porque la búsqueda de respuestas se impone, o dicho de otra forma, nos guían las preguntas, ¿no? Entonces son épocas muy particulares. El siglo XVI es un siglo de profunda transformación de la racionalidad occidental, del sentir occidental, de la moral judeo-cristiana. Y de todo eso, todos nosotros, aunque no tengamos ni la menor idea, somos herederos. parte. Por eso es tan importante estudiar esta época. Bueno, Claro. lo estamos descubriendo en estamos en en este ello. Estamos en ello. podcast. Tenía Ay, una... perdona, No. te he cortado. No. Estoy intentando encontrar una línea de pensamiento que me había venido a la cabeza, pero no lo he apuntado y se me ha ido. Cosas del directo. Bueno, pero del directo grabado. lo importante sí, es... ya me ha venido. Que estábamos hablando de, por una parte, era algo que anunciábamos un poco en el capítulo anterior, sobre estas dos Españas, digamos, una España, vamos a llamar, progresista en el pensamiento, y otra España, la mayoritaria, que se estaba atrincherando, digamos, en un conservadurismo terrible en cuanto a Sí. cómo se atrincheró y cómo puso, cómo acotó y pretendía acotar toda esa línea de pensamiento nueva, ¿no? Con la famosísima Inquisición. Hablábamos de los libros que entraban mismamente al monasterio en el que estaba Casiodoro, que tenía una nutrida biblioteca, ¿no? Una biblioteca muy rica, pero con libros prohibidos, porque es que seguro que ya pues todos lo sabemos, o la mayoría, pero la Inquisición prohibió muchos libros y claro, todos los libros que tenían que ver, que olieran un poco al luteranismo, a esa reforma, eran sacados de circulación, ¿no? Si quieres hablarnos también un poquito sobre esto, Silvina. Les iba a contar que esta época, por ahí para poder entender bien de qué se trata lo que estamos hablando, hay que poder captar que toda Europa occidental, la monarquía francesa, la inglesa, lo que hoy en día son los Países Bajos, todos estaban involucrados o atravesados por un proceso muy grande que precisamente inició la Reforma Protestante y que obligó por cuestiones geopolíticas, por conveniencias políticas, a cada una de las monarquías a una palabra bastante extraña que es confesionalizarse, o sea, adoptar como religión oficial un credo. ¿Por qué pasó esto? Porque se armó semejante nivel de revuelo con las ideas protestantes, con la expansión de la Reforma, que llegó un momento en que excedió ampliamente la autoridad del emperador y no les quedó otra que aceptar que había una escisión en el cristianismo, ¿sí? No se discutía el carácter cristiano de las religiones occidentales,
pero sí se discutían cuestiones de forma y de fondo finalmente, que eran cuestiones dogmáticas, ¿sí? Entonces, cada monarquía va a adoptar un credo protestante con todas las variables del protestantismo que se empiezan a conformar después del siglo XVI, o un credo católico. España, al adoptar el credo católico y al conseguir que el Papa la nombre como monarquía católica, no le queda otra que reforzar todo el andamiaje católico de sus instituciones. Digamos, les diría yo, un proceso que se le impone a la misma monarquía. No le queda otra porque necesita definirse por oposición a la monarquía francesa o a la inglesa. Tiene que ver con cuestiones geopolíticas, ¿no? Y máxime teniendo en cuenta que el gran enemigo de España en esta época, que es Inglaterra, se acababa, hacia mediados del siglo XVI, de confesionalizar anglicanas. El anglicanismo es un brazo del protestantismo. Y acababa de llegar al trono inglés la hija de Enrique Tudor, Enrique VIII, el asesino de esposas archiconocido en la historia, y ella lideraba el movimiento de confesionalización anglicana. O sea, España consigue un enemigo que está a la altura de las circunstancias. Un enemigo contra quien luchar, pero ya no se lucha tanto por cuestiones territoriales. Pensemos que ahora se lucha por ideas, y por ideas religiosas. Y esas luchas nosotros lo sabemos bien por toda nuestra historia occidental, y no hace tanto lo hemos visto en Medio Oriente y muchas veces lo seguimos viendo. Ese tipo de guerras suelen ser bastante más complejas y cruentas que las guerras por territorio, ¿sí? Entonces empieza una época en la historia de Occidente de difícil abordaje, que es la de las luchas por ideas. España se posiciona como la monarquía católica, el imperio católico, e Inglaterra se posiciona como la gran enemiga peligrosísima de ese imperio católico español, pero bajo la égida del protestantismo anglicano. A todo esto, yo no sé si ustedes han visto, supongo que en España muchos deben haber visto la biblioteca del Escorial, del lugar adoptado por Felipe II. Bueno, mientras la Inquisición... No la hemos visto, pero nos lo han contado. Pero bueno, se puede buscar en internet imágenes de esa biblioteca, que es bellísima, pero está repleta de material de alquimistas y de esotéricos. Es la época en que Felipe y la Inquisición prohibían a Erasmo o a Lutero en España. Sin embargo, el esoterismo estaba absolutamente presente y blanqueado en la biblioteca del emperador, ¿sí? Entonces es una época que para nosotros, desde la actualidad, es difícil de comprender ese marasmo, esa especie de mezcla de trigo y paja en las ideas que andan dando vuelta. Cualquier rey, cualquier monarca, cualquier emperador europeo tenía en su corte alquimistas y magos en la época, algo que hoy en día estaría totalmente condenado por la Iglesia si tuviéramos monarquías religiosas, ¿entiendes? Pero la presencia de magos y alquimistas estaba totalmente habilitada, al mismo tiempo que la Inquisición perseguía... Estaba condenando... Bueno, material teológico. Las grandes incongruencias, ¿no? Y de los seres humanos. Claro. Ya. Pero bueno, todo eso es muy, muy útil para poder entender cómo las ideas se habían radicalizado, a punto tal que Francia en el siglo XVI pasa más de la mitad del siglo luchando, atravesada por guerras de religión, por guerras intestinas muy cruentas, de la población francesa, que se dividen entre católicos y protestantes, ¿sí? O las tropas de Felipe II invadiendo o luchando en Flandes, tomando ciudades flamencas. Bueno, es una época, y creo yo que todo esto se culmina con la famosa, que ya sé que para los españoles es triste, aunque Felipe II decía que era felicísima, con la famosa Armada Invencible, que es el intento de Felipe II de conquistar Inglaterra, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente todos esos barcos terminaron hundidos en la corte. La Armada vencida. Claro, tal cual. Todos los pinares
españoles se cortaron- hundidos. Sí, se talaron todos los bosques europeos para construir barcos que terminaron hundidos en el norte de Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, digo, refiero a esa parte de la historia para poder captar hasta qué punto esta guerra de ideas religiosas, estas guerras de nuevo tipo, habían atravesado todo el continente. Y que obviamente se van a ver también acá en América cuando llegan los tribunales inquisitoriales a México, a Lima, a condenar gente que no tenía idea de De cuál por qué era se la les ABC del estaba- cristianismo. Claro. Claro. Entonces quedamos en una España en lucha por cuestiones religiosas, una Sevilla cosmopolita que es la puerta hacia el nuevo mundo y la puerta también a un intercambio cultural, intercambio literario también, ¿no? Literatura que entra, literatura prohibida y literatura a la que los monjes del monasterio de San Isidoro del Campo tienen acceso, entre ellos pues Casiodoro de Reina, pero también Cipriano de Valera, que es un nombre que para los protestantes están muy vinculados por la versión de la Biblia Reina Valera, de lo Reina que ya Valera. hablaremos, y también del Corro, ¿no? Que otro personaje del que hablábamos antes, pues Es una buena introducción. es una Es una buena introducción a este hombre, quiero decir. Sí, ¿no? Ya le hemos dejado aquí a este hombre de 20 años, ya con ideas pues protestantes, Sí, ¿no? Sí. De Con eso vamos a hablar influencia. un poquito más en el próximo capítulo. Y para no alargarnos más con yo creo que podemos dejarlo aquí. Hemos hablado de Sevilla, hemos hablado de ese monasterio y hemos introducido a Casiodoro. A Casiodoro y sus amigos. Yo me los imagino ahí en el monasterio haciendo sus meriendas y compartiendo de esos libros que entran y salen, de las ideas, de los mangos, de todo lo que pasaba allí en su monasterio haciendo sus cosas. Yo me los imagino. Discutiendo de teología mientras comían mangos. Claro, nosotros hacemos podcast para comentar sobre ellos, pero yo creo que ellos mucho mejor allí en su monasterio. Sus con sus tertulias cosas. serían... Serían parecidas. Pues... Seguramente. Muy bien. Seguiremos conociendo, sabiendo y encontrando a dónde va este hombre, porque llevamos todos los episodios diciendo Que se han fugado, que que se se han han fugado. fugado, que se van, que luego ya En el verás próximo episodio yo creo que ya sí que toca la fuga de la Alcatraz. fuga. La Que fuga vamos de a entender cerebros. por qué se fugó. Fuga de cerebros. En España la gente conocerá bien la Ese va a ser fuga de cerebros. el nombre del próximo capítulo. Fuga Sí. de cerebros. Porque Fuga de cerebros. se fueron, no sabemos a dónde ni cómo Todavía. ya lo sabremos. Y Así se que- fueron para no volver, además. Se fueron Exacto, para no exacto. volver. Qué triste. Hombre, sí. Normalmente pasa, en España que la gente se va. Pero para tenían volver. dónde irse también por toda esta cuestión de la guerra de religiones, Claro. donde cada Exacto. Sí. país se iba posicionando, iba poniéndose su etiqueta anglicano, reformado, Sí. tal. Y podían Y refugiarse. Podían refugiarse. De eso Y hablamos, además de eso hablamos en el primer capítulo, creo. Lo vamos Sí. a dejar como una seña para el próximo podcast, pero también es importante señalar que lo que volvió de ellos fue mucho más contundente que si ellos mismos hubieran vuelto, ¿no? Pues sí. El material que Lo que- ingresó a España hizo mucho más que lo que ellos podrían haber hecho en persona volviendo. Efectivamente. Dejaron un material inmortal. Porque Efectivamente. ellos vivieron unos años, pues lo que vive un ser humano, pero su obra y su legado, pues ya Bueno, es que más estáis, de 500. estáis aquí adelantando la gran obra No, bueno, maestra bueno, de esta gente, que lo es. pero Lo vamos bueno, a dejar ahí. vamos a dejar ahí. Bueno. Seguidnos en las redes, por favor. Escuchad los otros podcasts si no los habéis escuchado, porque son muy interesantes. Gracias, chicas. Gracias, Silvina. Gracias a ustedes. Es siempre un placer con vosotras. Tienes que aprender decir más. dónde nos tienen que seguir. En todas partes. Nosotras siempre estamos. Tú clicas 812 Producciones y ahí estaremos en Instagram, en las páginas web, en todas partes. En donde nos estés escuchando, si estás conduciendo,
pues sigue adelante a En tu tus destino. emisoras de confianza. Pues muchas gracias de nuevo, Silvina. Gracias, Lidia. Y Ánimo con el frío, Silvina. ánimo con el frío. Sí, lo vamos a resistir. Nosotras a ver si nos damos un chapuzón ahora o algo. Eso. En la pileta. En la pileta, según nuestra compañera. Un abrazo, Silvina. Muchísimas gracias a beso todos. para las dos. No, por estar favor. Adiós. Al Chao. otro lado. Chao, chao.